Iglesia del Señor, ¿qué lugar le estamos dando a Jesús en nuestra vida? ¿Qué espacio está ocupando el Señor? ¿Acaso hemos entrado en una religiosidad, en un sistema de conformismo, en un sistema de acomodo, de confort, donde el Señor ha venido ya a ocupar inclusive hasta un papel, si no secundario, terciario en nuestra vida? Hemos establecido prioridades en nuestra vida, que son nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestra empresa, nuestros estudios. ¿Y en qué lugar hemos dejado a Cristo? ¿Estará ocupando Cristo el altar de nuestros corazones? ¿Estará Cristo sentado en nuestros corazones como lo más relevante, lo más importante, lo más trascendente que debe existir en cada uno de nosotros? Como guía, como modelo, como patrón. ¿O estaremos cayendo en el error de acomodarnos a las cosas del mundo? Es importante hacernos una pregunta que trataremos de abordar durante este mensaje con la precisión y con la concesión del Espíritu Santo. ¿Qué lugar le estás dando a Cristo en tu corazón? ¿Qué lugar? Pero para responderlo primero tenemos que darnos cuenta que Dios quiere que le amemos a Él sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Tus acciones, tus actitudes, tus comportamientos, tus pensamientos, hermano y amigo, realmente le estás dando esa preeminencia a Cristo en tu vida, realmente, con sinceridad, con transparencia, con objetividad. Aquí no es de engañar al pastor, engañar al hermano, engañar a la congregación, sino aquí es de autoexaminarnos, de autocriticarnos y ver en qué le estamos fallando. Este mensaje nace hace un tiempo como una inquietud que el Señor me pone en mi corazón. Y como en el reino de Dios no hay ninguna curiosidad ni ninguna casualidad, a los días menos, poquitos días después me dice el Paz, prepárese un mensaje. Y le digo, Paz, el Señor me ha estado inquietando en esto y esto. Y nace a raíz de una película que tuve ocasión de ver, una película cristiana, donde un hombre tiene la oportunidad de, viviendo en el pasado, tiene la oportunidad de venir al futuro y ver el detrimento de la iglesia de Cristo, donde la iglesia de Cristo se ha envanecido, donde la iglesia de Cristo se ha materializado, se ha mundanizado, donde la iglesia de Cristo se preocupa por cosas superficiales, por cosas pasajeras y menos por darle el lugar que Cristo se merece en la iglesia. Y ese hombre lloraba, y ese hombre se quebrantaba, y ese hombre se afligía, y ese hombre inclusive le dan la oportunidad, estando en el presente, de dar un mensaje, porque él se vestía como rabino y tenía una presencia que decían, qué interesante este hombre. Le dan la oportunidad y este hombre exhorta a esa iglesia. Y yo digo, ¿qué actualidad tiene este mensaje para la actual iglesia del Señor? ¿Qué actualidad? No estamos exentos de que el mundo y sus cosas nos hayan envanecido. En esa iglesia él veía cómo se celebraban todo tipo de actividades, todo tipo de reuniones, inclusive venía la gente a la iglesia y no se le hablaba de un Cristo vivo,
de un Cristo poderoso y de un Cristo que cambia, transforma y perdona los pecados. Y mire, hermano, como lo decía el padre Ron hace un momento, todo lo que aquí hagamos, todo debe ser única y exclusivamente para darle la honra y la gloria a nuestro Dios y Salvador. Todo lo que aquí hagamos, todo lo que se mueva, todo lo que se active, todo lo que se organice, si no es para la honra y gloria de nuestro Señor, estamos envaneciéndonos y estamos perdiendo el tiempo. Y no tiene ningún sentido. Lo más importante son las almas, ¿cierto? Lo más importante es que las almas vengan al arrepentimiento, una gran verdad. Y lo más importante es que las almas vengan a la conversión, que las almas vengan a la transformación, que únicamente el arrepentimiento lo da por medio de la conversión. Y más adelante vamos a ver por qué es así y por qué la palabra lo sustenta que debe ser así. Vamos a buscar como primer pasaje importante Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 como primer pasaje importante. Hebreos 12:2 dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿En quién están puestos nuestros ojos? ¿En quién? ¿Estaremos desviando la mirada hacia cosas vanas, hacia cosas superficiales? ¿Estaremos desviando nuestra mirada a fundamentos, a doctrinas, al modernismo? Y tal vez estamos quitando la mirada del Señor, estamos desviando la mirada del Señor. O sea, estaríamos faltando a esta palabra, a esta porción de la palabra que nos dice que nuestro único punto de enfoque, nuestro único punto de orientación, de visión, debe ser el Señor y Salvador Jesucristo. Porque si nos afirmamos y buscamos otras situaciones, otros principios, otros valores que pueden estar muy bien, claro que sí, hay muy buenos principios que inclusive se desarrollan desde el punto de vista humano y que buscan la atención y que buscan el amor, que buscan hacer justicia del reino realidad. Pero si eso no va acompañado de un mensaje de conversión y de transformación, se estaría perdiendo el tiempo. Porque los pobres y los necesitados siempre los tendremos con nosotros. Pero estamos en el periodo de la gracia y este periodo se tendrá que acabar también. Este periodo tendrá que pasar donde ya no habrá más periodo de la gracia, y el que creyó y recibió a Cristo vendrá para vida eterna, y el que no lo hizo y el que no tuvo la oportunidad de hacerlo se perderá. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como creyentes? ¿Le estamos dando espacio a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, o ni siquiera conocemos a esa persona? Ni siquiera hemos intimidado con esa persona para que nos esté redarguyendo, nos esté exhortando, nos esté corrigiendo, nos esté jalando las orejas. El Espíritu Santo de Dios. Sabemos clarísimo que el enemigo va a tratar de poner toda clase de distractores para sacarnos de la verdad. Sabemos que el enemigo sabe que ya su tiempo se acabó, porque ya Cristo viene. Y desgraciadamente tenemos que decirlo, en muchos lugares no se predica que Cristo viene, pero Cristo viene. Cristo viene y viene por su iglesia. Y Cristo viene por su iglesia que le ha sido fiel.
Cristo viene por la iglesia que vive en su palabra. Cristo viene por la iglesia que ha sido comprada al precio de su sangre. Cristo no viene por una religión, no viene por una tradición, no viene por un buen comportamiento, no viene por aquellos que son profesionales y han alcanzado grandes posiciones, sino que Cristo viene por la iglesia que está preparada. La iglesia que se ha vestido de lino fino, la iglesia que tiene sus vestiduras blancas. Esa es la iglesia por la cual el Señor viene. ¿Y cómo debemos de estar apercibidos para no dejarnos envolver por los planes de distracción que el enemigo ha puesto? Es necesario el arrepentimiento, pero ¿cuánto estamos predicando y enseñando y exhortando al mundo al arrepentimiento? ¿Qué está pasando a nuestro alrededor con las personas que comparten con nosotros, con las personas con las cuales el día a día vivimos, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestros mismos núcleos de familia, que no llamamos al arrepentimiento? Hechos 3:19. Hechos 3:19, hay un mensaje para la iglesia. Hay un mensaje clarísimo para la iglesia, porque es necesario que prediquemos el arrepentimiento y la conversión. Es necesario que el mundo se convierta. Hechos 3:19 dice así: por tanto, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envía a Jesús el Cristo, designado de antemano para vosotros. Así dice esta versión de la palabra: arrepentidos y convertidos. Y si lo vemos al final, y Él envía a Jesús. No puede nadie recibir a Jesús, y esto a veces suena grosero, suena grotesco, pero si usted no se ha arrepentido y no se ha convertido, no puede recibir a Jesús, porque está inmerso que con el arrepentimiento y la conversión viene Jesús a la vida de la persona. Y cuando Jesús viene por medio del Espíritu Santo, Jesús tiene que ocupar ese primerísimo lugar en el trono de nuestro altar. Nosotros somos el templo de Dios, como dice el apóstol Pablo, no hecho de manos de hombres. Y ese es el altar, ese es el trono que Dios tiene que venir a ocupar cuando nos hemos arrepentido y convertido, y cuando estamos apercibidos a no dejarnos llevar por las corrientes del modernismo, no dejarnos llevar por las corrientes de lo fácil, no dejarnos llevar por aquello que nos puede apartar de Dios. Tenemos que estar muy vivos con esto. Tenemos que estar muy despiertos, no podemos dormir. Así como esas vírgenes, 10 de ellas, 5 de ellas dormían y 5 estaban apercibidas. Tenemos que estar tan vivos para estar dentro de esas 5. Y de las 5 que estaban despiertas, 5 que estaban velando, y no las 5 que estaban dormidas. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, podemos caer en el adormecimiento y podemos perder este regalo de Dios. Segunda de Pedro 3:9. La palabra del Señor nos habla en segunda de Pedro 3:9, una y otra vez más al arrepentimiento, para que nadie se pierda. Arrepentidos y convertidos para que nadie se pierda, como lo decíamos hace un momento en Hechos 3:19. Ahora estamos en segunda de Pedro 3:9. Dice la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos tienen por tardanza que Cristo ya viene, pero nunca más que ahora podemos ver las grandes señales y cómo se están cumpliendo los tiempos proféticos. Nunca más que ahora el cristianismo
está siendo más perseguido, más asesinado que como está ocurriendo en este momento en África y en el Medio Oriente, donde inclusive hasta vivos están quemando a hermanos por predicar la palabra, donde están quemando templos y donde está el Estado Islámico decapitando a cientos y cientos de personas porque creen en Jesucristo y porque no niegan a Jesucristo. ¿Estaremos preparados nosotros para declarar y defender a Cristo, para confesarlo si estuviéramos en esa situación? Si tuviéramos detrás de nosotros tal vez un individuo con un gran machete que nos dice: o niega a Jesucristo, porque si no le corto la cabeza. Estaremos listos nosotros, estaremos tan involucrados, tan conscientes, tan llenos del Señor para poder decir: creo en el Señor. Las señales se están dando y el enemigo sabe que ya estamos en los últimos tiempos, y por eso el enemigo está orquestando todo un plan para que la iglesia se mantenga dormida, para que la iglesia se distraiga, para que la iglesia ponga la mirada en otras cosas que no es en la verdadera y auténtica fe. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que se le está acabando el tiempo y Cristo ya viene por su iglesia. Y el enemigo lo que le interesa es que ninguno se salve. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para que tengamos vida y vida en abundancia. Y que para que tengamos una nueva existencia, porque aquí en esta tierra somos nada más que peregrinos. Nuestra permanencia en esta tierra es temporal y vendrá la vida eterna, a la cual cada uno de nosotros tiene que tener como añoro llegar a vivir, llegar a dar ese paso y no perdernos. Juan 14:6. Juan 14, versículos 5 y 6. Una palabra que parece muy conocida, muy común, muy corriente, que la leemos y la vemos a cada momento y hasta la recitamos a cada instante. Señor, le dice Tomás: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿A cuánto le estamos diciendo nosotros a nuestro alrededor que fuera de Cristo no hay camino? ¿A cuánto los estamos apercibiendo que solo Jesús es el camino y que hay que convertirse y arrepentirse? Inclusive por ahí hay un señor que es un gran líder religioso mundial, que ahora ha dicho que los musulmanes creen lo mismo que nosotros y que no importa inclusive lo que usted crea, mientras usted sea bien portado, buena persona, va a tener la vida eterna. Pero la palabra de Dios es clarísima, que el que no tiene a Cristo no tiene al Padre, y el que no tiene a Cristo no tiene el camino, y el que no tiene a Cristo no tiene la verdad, y menos va a tener la vida eterna, porque solo Cristo es el camino. Lo defendemos, lo creemos, lo predicamos, lo enseñamos, somos valientes. ¿Estaremos dispuestos acaso a dar nuestra vida por esa verdad en la cual hemos creído? ¿O seremos fluctuantes? ¿Seremos tibios? ¿O nos habremos enfriado a causa de todos estos distractores? Miren, en este momento, hablando de distractores, no hay más distractores que los que el enemigo ha tratado de poner. Ahora usted puede accesar internet desde su teléfono a cada instante. Ahora mucha gente inclusive se sienta a la mesa y es que están aquí dándole, cuando están en la mesa, y a veces están en la iglesia. Ahora ya ha pasado de moda que los cristianos carguemos esto. Ya ha pasado de moda. Hubo un tiempo, no sé si el Paz Marvin y el Paz Ronald se acuerdan, cuando nos decían que la Biblia era como el desodorante para nosotros, porque no nos apartábamos nunca de la Biblia. Ahí debajito el brazo, ¿verdad?
pero no era para que nos diera olor, sino para que nos diera conocimiento y sabiduría, la palabra de Dios. A veces decimos, es que Dios no me habla. Es que ¿por qué aquel hermano dice Dios me habló y el otro dice Dios me habló y el otro dice escuché la voz de Dios? Pero no vamos a esto. Aquí está lo que Dios nos habla. Aquí está lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. No hay más, que usted no lo va a ir a conocer eso en ninguno de los distractores que el enemigo ha puesto. Ya inclusive, como les decía, ha pasado la moda de que en las iglesias cristianas se ande con la Biblia, se enseñe la palabra, e inclusive enseñar otro tipo de cosas, otro tipo de filosofías, otro tipo de principios y de doctrinas de buen comportamiento, pero nunca llamar al arrepentimiento y a la conversión. Y esa es la diferencia sustancial, que yo lo puedo decir con toda autoridad, porque no he tenido en estos casi 30 años del evangelio, no he tenido temor, ni he tenido tampoco temblor para, inclusive en una iglesia católica, lo he tenido que hacer, pararme en un púlpito, lo he tenido que hacer. Cuando se han muerto algunos de mis familiares, mi padre, mi madre, inclusive mis hermanos han dicho, dé usted el mensaje, dé usted las gracias, pase usted. Y no crean que yo he pasado solo a decir muchas gracias a todos por haber venido a la boda, perdón, por haber venido al funeral, por haber venido a acompañarnos en este momento de dolor. No, también he tirado la semillita. Inclusive en una ocasión, cuando me acuerdo que mi esposa es testiga de eso, cuando falleció mi madre, lo primero que yo dije ahí, estoy muy contento porque mi madre se ha ido con el Señor, porque mi madre entregó su vida a Él y porque Cristo era el Señor de su vida. Eso lo dije yo ahí en el altar, ahí lo dije. Después por allá apareció otro diciendo, sí, mamá fue todo eso, pero mamá era muy católica. Está bien, no importa que sea muy católica, pero si entregó su vida a Cristo, si Cristo es el Señor de su vida, si Cristo es el que mora en su corazón, es un alma que se va con el Señor. Pero esa es la gran diferencia que les hablaba, que en muchos lados, aunque se saque un versículo por allá, la primera carta, la segunda carta, no se llama al arrepentimiento, no se llama a la conversión, no se llama a que las personas dejen sus malos hábitos de vida, dejen sus actos pecaminosos y se conviertan de las tinieblas a la luz, sino que inclusive, y no solo estoy hablando de la iglesia romana tradicional, estoy hablando también de muchas iglesias cristianas, no hay el mensaje de confrontación, el mensaje de exhortación y el mensaje de quebrantamiento, de que tenemos que apartarnos de nuestros malos hábitos, del pecado, y que tenemos que venir a Cristo para no perder nuestra salvación. Porque Jesús es clarísimo, la palabra de Dios es clarísima, que si nos apartamos, que si nos enfriamos, que si nos desviamos, vamos a darle gusto al enemigo de sacarnos del camino. Y no es porque el enemigo tenga poder para hacerlo, porque bien dice la palabra, ¿quién me separará del amor de Cristo? Angustia, tribulación, hambre o desnudez, peligro o cuchillo. Tal vez nada de eso nos pueda separar, pero si nosotros, si le damos lugar al enemigo, si le damos el espacio al enemigo, cualquier cosa vana nos puede separar del amor de Cristo, si nosotros le damos ese consentimiento. Primera de Juan 2:17 hace una exhortación también a que no debemos olvidar como creyentes. Primera de Juan 2:17. Y a veces se nos olvida que el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
¿Estará el mundo cautivándonos? ¿Estarán estos distractores, a veces hasta nuestra misma profesión, nuestra misma empresa, nuestra misma familia estará distrayéndonos de hacer la voluntad de Dios? Qué tremendo, ¿verdad? Qué duro. Una vez conocí a un hombre que inclusive le servía al Señor. Era un hombre que le servía al Señor, pero una vez hablando con él y yo le decía: ¿por qué dejaste de congregarse? ¿Qué pasó? Me dice: es que el primer lugar lo tienen mis hijos y el domingo es para ellos y nadie me va a apartar de mis hijos. Vean qué tremendo. Nadie lo va a apartar de sus hijos, nadie lo va a apartar de su familia. El domingo sagrado para sus hijos. Y tengo que decirles que ese hombre ya no está en el Señor. Ya no está en el Señor. Entonces, todo pasará. Pasará nuestra familia, pasarán nuestras empresas, pasarán nuestros negocios, pasará nuestra profesión, pasará nuestro cargo en la institución en la que servimos. Todo pasará. Todo. Las posesiones, las fincas, los terrenos. Pero lo que hemos hecho, lo que hemos cultivado en nuestro corazón, eso no pasará. Porque el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Entonces, queremos permanecer en esa voluntad. Tenemos que dar esos frutos dignos de arrepentimiento. Ninguno de nosotros aquí puede decir que está matriculado contra el pecado y que el mosquito del pecado nunca lo va a tocar ni nunca lo va a afectar, porque si lo dijéramos eso, estaríamos haciendo a Cristo mentiroso. Todos los que estamos aquí estamos expensas al bombardeo frecuente y permanente que el pecado que se mueve en el mundo está bombardeándonos, está tirándonos sus dardos. Por eso el Señor nos llama que el enemigo, como león rugiente, anda alrededor viendo a quién devorar. Y por eso tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Por eso nuestros frutos, en el tanto caminemos con el Señor, en el tanto estemos metidos en la presencia del Señor, en el tanto estemos involucrados con Él y Él sea el que ocupe el trono en nuestro corazón, Él sea el que ocupe el altar de nuestro cuerpo, de nuestra existencia, en esa medida nuestros frutos tendrán que ser frutos como lo dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22, que no lo vamos a leer por asuntos de tiempo. Los frutos dignos de arrepentimiento, porque por los frutos los conoceréis. Pero cuando hay un creyente maldiciente, un creyente que lejos de testificarle a su núcleo de familia, lejos de traer sus familiares al reino de los cielos, lejos de motivar a que hay que convertirse, que hay que arrepentirse, pero cuando hay un creyente que no cumple con eso, definitivamente no está dando el fruto que dice Gálatas 5:22. Nosotros somos cartas leídas. Esta es una realidad también dura. Somos cartas leídas, como dice la palabra. Todo mundo se fija en aquellos que nos hemos declarado cristianos. Y cualquier error que cometamos, inmediatamente nos van a escarnecer, nos van a criticar, nos van a lanzar ofrenda. Nos van a decir: mire, vea el que se llamaba, vea el que se decía ser creyente. Por eso debemos de cuidar nuestras actitudes, debemos de cuidar nuestro caminar. No debemos de juzgar tampoco al hermano y debemos de ser espirituales para aconsejar, para restaurar, para edificar a aquel hermano que haya caído, aquel hermano que haya tenido una falta. Lejos de derribarlo, más bien debemos de motivarlo en el amor del Señor a que se levante, a que se fortalezca, a que se afirme en el Señor, para que venga a dar el buen fruto. Pero a veces nos encanta señalar también y criticar hasta los mismos de la casa, los mismos de la obra de Dios. Hay otra palabra que no quiero dejarme guardada sin antes mencionarla, que es dura,
pero que es necesaria tenerla siempre presente. Y se encuentra en Hebreos 12, versículo 14. Hebreos 12, versículo 14. Hebreos 12, versículo 14 dice así: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, la santidad. ¿Estaremos preocupados por nuestra santidad? ¿Estaremos preocupados por enseñar la santidad, por vivir la santidad? ¿O hemos ya dejado que estas palabras pasen de moda en nuestro léxico y nuestro vocabulario como cristianos? Mucho cuidado, hermanos, si la santidad la hemos dejado de lado, porque la palabra de Dios es clarísima, la palabra de Dios es cortante, la palabra de Dios es tajante, que sin santidad nadie verá al Señor. Sin la santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, cuidemos nuestro andar, nuestro caminar, y sé sobrios y velad, y velad. Sé sobrios, como lo dice 1 Pedro 5:8, sé sobrios y velad, y velad. El Señor Jesucristo en San Juan, no lo vamos a buscar por asuntos de tiempo, San Juan 17:15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En este mundo estamos alrededor de una gran nube de testigos, de una gran nube de distractores, de una gran nube de pecado. Pero vea que el mismo Señor ya oraba y clamaba por nosotros, por su pueblo, por su iglesia, la iglesia que ha sido comprada al precio de su sangre en el sacrificio del Calvario. Que los guardes del mal, que los guardes del mundo. Y primera de Juan 2:15, que no lo vamos a leer, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Palabra fuerte y dura, pero que es necesaria. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza, reflexionemos a dónde estamos como creyentes. ¿Qué lugar le hemos dado a Cristo en nuestras vidas? ¿Estaremos siendo de esos cristianos acomodados, de esos cristianos que hemos dejado a Cristo en un segundo, tercero, cuarto, quinto lugar? ¿Estará acaso en el primer lugar de tu vida la religión, las buenas costumbres, la tradición, el compromiso con los hombres? ¿O en verdad Cristo es el que está ocupando el pozo de vida en tu existencia? Llamemos a Cristo a ocupar ese lugar. Escuchemos y meditemos en esta alabanza y cantémosela al Señor de corazón. Te preparamos un lugar, sí, Señor, para que